vicepresidente del colegio de la Academia Mexicana de Medicina. Y bueno, el día de hoy tenemos el honor de contar con su presencia para darnos su asesoría médica, trastornos del eje cerebro-intestino. Pido un aplauso para la bienvenida para el doctor. Muchas gracias, doctor David Luna. Siempre es un privilegio para mí estar en mi casa. Yo inicié mi vida en el Grupo Ángeles en el Metropolitano, gracias a que el maestro Antonio de la Torre tuvo a bien recibirnos en su consultorio, primero a mí y luego al doctor Fernando Rodríguez Salgado, secretario de Estancia Directiva, que saludo con gusto y que para gusto de mi familia, pues no solamente de nuestros amigos, sino de nuestro ahijado. Es un placer estar con ustedes y platicar de este tema que mucho se ha dicho, que mucho, vamos a dejar hasta en la tele, digo yo, ¿no? Saben que hay un cerebro aquí abajo. Pues es mucho más que esto, ¿no? Es un tema muy interesante que nos ocupa a todos, porque los trastornos del eje cerebro-intestino se conocen ya de tiempo atrás en cuanto al hecho de que les denominábamos trastornos funcionales digestivos, y dejaron de llamarse así porque vamos a ver que de funcionales cada vez tienen menos, hay muchas cosas involucradas. Este tema lo hemos presentado de manera abierta también en el evento del Hospital Ángeles de Acosta, donde tenemos el gusto de llevar a cabo también allá las actividades como jefe de enseñanza e investigación, y hacemos un congreso completo sobre estos trastornos del eje cerebro-intestino. Así que trataré de resumir lo más posible para pues evitar aburrirles. Evidentemente lo que más me interesa es que hoy abordemos la parte del traslape de síntomas, que es lo que más estamos viendo hoy y es lo más frecuente. Me estoy refiriendo, sin duda, a un grupo de trastornos crónicos, pero además multifactoriales, que como saben ustedes pueden afectar cualquier segmento del aparato digestivo. De entrada, sabemos que el colon y el estómago son los más afectados, pero pueden estar en cualquier sitio. Pero lo más importante cuando hablamos de estos trastornos del eje intestino es que son de difícil manejo. Otro punto es que originan situaciones complicadas en la relación médico-paciente, sobre todo cuando nos enfrentamos a un paciente que ha sido visto por un vidente o por un experto candidato al Nobel que le dice: no se preocupe, yo lo voy a curar. Cuando logramos curar un trastorno funcional digestivo, pues realmente somos candidatos al Nobel. Hasta el momento nadie lo ha podido curar. Todo lo que tenemos son sintomáticos, mejoría de calidad de vida, no hay una bala mágica como veremos más adelante. Y esto hace entonces que el paciente se vuelve incómodo. El paciente le impacta de manera negativa su calidad de vida. Y el maestro Esquivel, en paz descanse, uno de los grandes clínicos de la gastro, decía: es el médico, es el paciente de las dos bolsas. Una bolsa llena de estudios, una bolsa llena de pastillas. Doctor, me han hecho todo esto, me he tomado todo esto y sigo igual. ¿Ahora qué hago? Pues, ¿quién me lo mandó para regresárselo? ¿No? ¿A quién me cae más mal para mandárselo? Porque son pacientes muy difíciles. Pacientes que te pueden hablar a las 2 de la mañana. Doctor, estoy en casa de mi comadre, hizo pozole, ¿me lo puedo comer? Dices, a ver. Pero bueno, ¿está dormido, doctor? No, estaba esperando que me llamara, por supuesto, ¿no? Ese tipo de pacientes los vimos todos en todas las especialidades, pero en gastro representan el 44% de las consultas otorgadas. 25% de la población general puede estar afectada por esto, que ni mata ni deja vivir. Ese es el gran problema. Entonces, ¿cómo los vamos a definir? Pues como una combinación variable de síntomas gastrointestinales, ya sean persistentes o recidivantes, que no pueden ser explicados por anomalías orgánicas o estructurales. Me estoy refiriendo entonces a que 1/3 aproximadamente de la consulta del especialista se debe a esto, y en promedio un paciente va 2 o 3 veces al año a consulta por esto. Esto es maravilloso a lo mejor a nivel privado, aunque hay momentos que también te cansas, pero imagínense en los hospitales de gobierno, los hospitales generales, los hospitales de alta concentración, llenos de estos pacientes. Algo a recordar es que la edad juega un papel muy importante. Son poco comunes estas entidades en los niños y en los jóvenes, ya ha aumentado. Actualmente se considera que hasta un 10% de este grupo de edad puede presentar trastorno funcional digestivo, pero los nuevos criterios de Roma 4, los que hablaremos más adelante, ya empiezan a mencionar que
que no sea, ya parece ser que hay una tendencia mayor, sobre todo en adolescentes. En niños todavía no tanto. Y lo han asociado a muchas cosas, a cambios de vida, a depresión analítica, a muchas otras cosas más. Lo cierto es que la mayor incidencia sigue siendo entre los 35 y los 50 años de edad. Población económicamente activa, con capacidad de hacerse cuanto estudio le pidan ustedes. De tal manera pues que hay una alta prevalencia en esta población, tiene una repercusión económica importante, disminuye el rendimiento laboral e impacta de manera negativa la calidad de vida. Hoy se ha incluso acuñado un término llamado presenteísmo, que el paciente no está ausente del trabajo, pero está sin ganas, cansado, somnoliento, sin deseos de estar colaborando. Y a eso le han llamado, de manera que no existe la palabra como tal, pero así es como le han llamado para tratar de definirlo. Lo vemos mucho, sobre todo en pacientes que duermen mal, que no rinden, y que los han llevado no solamente al ausentismo laboral, como podemos ver aquí, al compararlo con grupos controles es casi 2-1, sino más allá, a perder su trabajo. Pero no estoy hablando de México, estoy hablando de países como los europeos, donde hasta el 10 al 29% de su población puede perder su trabajo por un trastorno funcional digestivo. Qué importantes son entonces. Evidentemente, los que hacen estadísticas, como los Estados Unidos, vemos que es 2-1 y Brasil tiene hasta un 24% de su población. Tanto es a considerar. Las formas clínicas severas se presentan mucho más frecuente en gente joven, menores de 50 años. Yo diría chamacos, porque jóvenes son los de 50 y tantos, pero bueno, chiquillos. Pero es más frecuente en las mujeres, no todos, ahorita lo veremos, no la dispepsia, pero sí el irritable. Y lamentablemente nos enfrentamos con este tipo de patologías que no quedan claras la correlación clínico-fisiopatológica a un grupo de colegas que, pues, bueno, pues al cabo que le duele la fosa ilíaca derecha, pues que le quiten el apéndice, ¿qué más da, no? Aunque no está muy claro, o la vesícula, tiene el lodito, creo que tiene disinesia, de una vez, ya cayó, ya está la matriz. Tristemente, doctores, quiero decirles que los estudios hechos de manera muy seria en todos los países, hasta un 25% de las apendicectomías pueden ser innecesarias, atribuidas solo a un dolor en la fosa ilíaca derecha, a un paciente con apendicitis, que el único rojo que tiene es la vergüenza cuando se la mandamos al patólogo. De manera tal entonces que los síntomas asociados a trastornos motores son difíciles, muy difíciles de correlacionar. La correlación, si ustedes hacen cuestionarios serios, es de casi, gracias, 30% de correlación. Nada, es bajísimo. Yo quisiera tener una tomografía que me dijera, aquí está la lesión, pero aquí no tenemos un estudio donde yo pueda decir, esto es lo que le está pasando a mi paciente. Entonces, este grupo de pacientes que ustedes y yo manejamos todo el tiempo, con el ginecólogo y el internista, el médico general y el cirujano, se nos llega a todos, tiene una afectación muy importante en la esfera psicológica, pero también en la esfera social. Lamentablemente hay que decirlo, hay pacientes que dejan de acudir a fiestas o que llegan a las casas así, ¿qué pasó? Es que ¿dónde está tu baño? Antes de entrar quieren saber dónde está un baño, pero no lo hacen por show, lo hacen porque realmente se sienten mal, se vuelven dependientes de muchas, hay gente que deja de salir por lo mismo y tienen mucha mayor depresión, por supuesto mayor ansiedad y una vida de estrés con somatizaciones más frecuentes. Cuando buscamos qué los puede llevar a esto, las causas están muy claras. El detonante es la tensión emocional, los cambios hormonales y los ataques de pánico. Cualquier sujeto está expuesto a un ataque de pánico, hay que estar loco para tener un ataque de pánico. Y esto precipita este tipo. Pero ahora sabemos que hay todo un mundo interno que ustedes y yo conocemos llamado microbioma o microbiota, que tiene que ver y que la alteración por antibióticos o por la dieta puede llevarnos también a que se precipite la alteración del eje del intestino. Por esto es que hay un grupo de expertos que habrán dado en llamarle a esto neurogastroenterología. Yo no sé si será gastroenterología, pero así le llaman ellos. Yo creo que son fisiología digestiva y trastornos de la motilidad, siempre se llamó, pero bueno, Osvaldo Vinos y muchos amigos de él le llaman neurogastroenterología. No son neurólogos,
Entonces, ya de ahí partimos que no creo que sea el caso de enterólogos. ¿Estaríamos de acuerdo, doctor? Este grupo, encabezado por el maestro Drossman, que fue el primero que creyó en todo esto y que empezó a hablar de todo esto, y que ha ido cambiando con el tiempo, tiene un mexicano colombiano, de Maxis Munson, que es un tipazo, que es de origen colombiano, pero vive en México y ya se hizo mexicano también por nacionalidad, nos representa ahí en ese grupo. Y entonces, desde hace muchos años, 1990, empezaron a crear los famosos criterios de Roma, ustedes han oído hablar de ellos. Lo que hicieron fue tratar de ponerle seriedad, temporalidad y delimitar hasta dónde podía llegar o no un trastorno. Han pasado 4 ya. Estamos hoy en Roma 4. ¿Y qué ofrece Roma 4? Bueno, Roma 4 lo que nos ofrece es cambia la temporalidad. Es decir, antes decíamos que tenían que estar enfermos por lo menos 12 semanas de los últimos 12 meses, o sea, 3 meses del año para tener el criterio. Esto ya cambió. Ahora estamos hablando de que son entidades que afectan en mucho menor periodo de tiempo. Es decir, en 6 meses tienen una afectación de por lo menos 2 veces al mes. Pero además, que ya tienen nuevas enfermedades que antes sabíamos que estaban, pero que no les dábamos valor, como es la disfagia funcional. Personas que se atoran, realmente se atoran y no tienen ánimo. Ustedes pueden hacer una endoscopía, pueden hacer un tránsito, una manometría y dicen, pues este doctor no tiene nada, mándelo al psiquiatra. No, tienen una disfagia funcional o una hipersensibilidad al reflujo, como aquellos que hacen pirosis y dolor torácico, solo porque tienen las pequeñas cantidades de ácido que cualquiera de nosotros tiene en el esófago, porque todos refluimos 35 veces al día. Lo que pasa es que lo acabamos muy rápido. Ya no me queda necesidad de explicar los que todos conocemos: el dolor torácico funcional, la pirosis funcional y el globus, que siempre han estado ahí. Que por cierto, el globus cambió de nombre. Recuerden ustedes que antes se le llamaba globus histéricus. Esa palabra nunca más dejó de usarse, por el hecho de que cuando se hicieron estudios de prevalencia era más frecuente en hombres que en mujeres. Y está difícil que el hombre mande a viajar el útero por el cuerpo, porque eso significa histéricos, el útero viajando. Entonces a lo mejor le quitamos de la palabrita, porque creo que ya no la hicimos. En la parte del estómago, la dispepsia es la gran causante. Y hay 2 grandes síndromes. El que da la dispepsia como tipo malestar postprandial con distensión y llenura rápida, o el que da el dolor abdominal con ardor o con dolor tipo úlcera. Si a mí me llega un paciente y dice, doctor, como y me lleno muy rápido, me arde el estómago, me duele, siento que la comida no me baja, pues busco cualquier cosa orgánica. O sea, por supuesto que ante esto tenemos que descartar organicidad. ¿Cuándo hay un trastorno funcional digestivo, queridos doctores? Cuando hemos descartado organicidad, con los estudios mínimos necesarios. No se trata de hacerle todo para ver qué sale. Se trata de que si tiene un problema en el estómago, le tengo que hacer una endoscopía, porque la dispepsia la da el cáncer, la da la úlcera, la da la gastritis, y se aparece. Si no hay algo, entonces hablo de una dispepsia funcional. Pero tenemos otros síndromes abdominales, como pueden ser el eructo supragástrico, por aerofagia sobre todo, el eructo gástrico excesivo por distensión o bloating, como le llaman, que es un verdadero problema, que se trae y trae aire, que se distiende de manera muy importante y no tiene nada más. Y no entiende todavía que lo que pasa es que está comiendo demasiado aire o masticando demasiado chicle. Y ahora, como están de moda, pues también el síndrome de hiperemesis por cannabinoides, ahora que se van a poner de moda y que los vamos a andar repartiendo en todas las esquinas. Pero también hay rumiación, el síndrome de rumiación del adulto, que antes se ponía como un síndrome asociado al reflujo y no es reflujo. El paciente que regresa a la comida, la mastica y la vuelve a tragar. Esto, bueno, los rumiantes es lo que lo hacen, las vacas, pero el ser humano no tendría por qué hacerlo, es un trastorno funcional muy importante. A nivel del colon, sigue siendo el signo irritable el gran problema, con sus 4 grandes divisiones. El que tiene estreñimiento, que es más del 25% las heces duras, el que tiene diarrea, que es más del 25% sueltas, el que tiene 25 y 25, que es el mixto, y el que no sabe dónde ponerlo. Estos 4 se presentan en la población. En México, sobre todo, es el externido y el mixto con predominio de estreñimiento. Hay una escala, la escala de Bristol, que usamos nosotros, que va desde muy aguadas hasta bolitas duras o escíbalos, que es el nombre correcto. Y bueno, mi maestro, el doctor Bernal, decía que para que nos las aprendiéramos teníamos que practicarla. Entonces llegaba al servicio, ¿cómo andamos hoy? Pues Bristol 4, y tú no, pues yo Bristol 3. Entonces ya todo el mundo recordaba cómo andaba la calificación de Bristol, porque el paciente la olvidaba frecuentemente. Hay diarrea funcional,
hay distensión funcional y hay estreñimiento, ojo, inducido por opioides. Después vienen todo lo que tiene que ver con dolor de origen central o biliar, todo lo que tiene que ver, otro gran mundo, con la alteración anorrectal, y de ahí la que más conocemos es la proctalgia fugaz. Todos hemos oído hablar de ella. Un dolor intenso, un dolor que se refleja, por supuesto, a nivel recto anal, donde no hay nada. Yo le busco un absceso, no hay algo, no hay fisura, no hay algo, así que dice el doctor, no puedo hacer del baño, me duele y siento una estaca atorada. Lo estudias y no tiene algo, más que una proctalgia fugaz. Por supuesto, hay evacuaciones disinérgicas, o sea, hay todo un mundo de disfuncionalidad que pasa por neonatos, por lactantes e incluso por niños y adolescentes, que son los nuevos grupos a estudiar. Entonces, la disfuncionalidad ya no solamente es de la sociedad o de la familia, ya nos llegó también, obviamente, al intestino. De ellos, por frecuencia y por importancia, la dispepsia funcional y el intestino irritable son los dos trastornos más importantes de esta interacción. Los dos se observan con mucha frecuencia, entonces la pregunta es lógico, son tan frecuentes que por eso están ahí los dos. Ahora veremos que no, es un traslape, es un solo intestino, y la persona puede tener pirosis, distensión, diarrea, dolor vesicular y proctalgia, y no tiene 20 cosas, tiene un trastorno del eje cerebro-intestino, o sea, está funcionando mal el aparato digestivo. Diversos estudios establecen que hay una considerable sobreposición y a pesar de la alta prevalencia, no pueden ser consideradas etiologías separadas. Si ustedes ven a un paciente con intestino irritable y le estudian para buscar dispepsia, del 13 al 46% la van a atender. Al revés, si lo que tenía era dispepsia, hasta el 87% agrega encima una intestino irritable. Entonces, el traslape es bien notorio. No solamente de dispepsia con intestino irritable, tipo diarrea o estreñimiento, sino también con reflujo. A ver, no hablo de la enfermedad por reflujo que tiene que ver con una hernia, con trastornos anatómicos, sino la que tiene que ver con relajaciones transitorias del esfínter y con reflujo asociado a ausencia de daño mecánico. Entonces dice, doctor, es que yo estaba bien, empecé con diarrea o me extrañé, mi cólico y mi colitis, pero ¿qué cree que ahora tengo agruras? Y tú, hijo, ¿se va a traer una hernia? No. Trae un trastorno funcional que, como veremos más adelante, para caber, porque empiezan con dispepsia, tienen que relajar el fundus para acomodar, porque la capacitancia gástrica está disminuida por relajaciones fúngicas incompletas. Entonces, coexisten por alta prevalencia, pero lo que tienen son mecanismos fisiopatológicos en común, en donde ambos grupos de pacientes comparten hipersensibilidad visceral, algunos de motilidad, por supuesto, baja si es de colon o alta si es de la dispepsia, y todos los demás tienen comorbilidad psiquiátrica, cuadros infecciosos de los que hablaré en un momento más, anormalidades en las señales de serotonina e incluso un proceso de anormalidad en el sistema de integración cerebral de las señales. Porque hay un cerebro, eso está muy claro, un sistema nervioso entérico, o llamado intestino, cerebro intestinal, como le quieran ustedes poner, que es un complejo sistema neuroendocrino. A mí me gusta el término así complejo porque es que ustedes ven el tubo digestivo, ya dejó de ser un tubo. Ahora no, yo veo un complejo sistema neuroendocrino donde hay aferencias y eferencias y transmisiones pre y postsinápticas y todo lo que ocurre a nivel central, que aquí nuestros expertos lo conocen mejor que yo, pero que también está ocurriendo abajo. Por supuesto conectado con arriba, no está desconectado el proceso. Algunos pueden ocurrir de manera autónoma en la zona periférica por sensibilización, por respuesta propia después de una infección, pero la mayoría están condicionados desde el centro, porque el medio bioquímico más importante pues es la serotonina, y esta del 95% está localizada en el aparato digestivo, que es toda una familia sintetizada y acumulada en células enterocromafines que se libera como respuesta a cambios en el músculo liso intestinal o a otros estímulos como neuromodulaciones por muchas otras cosas. Entonces, si sabemos que la función principal de la serotonina es ser el neurotransmisor del sistema nervioso entérico, y si además sabemos que tiene que ver con la transmisión sensorial de la mucosa, pues nos queda claro que el dolor y los cambios del movimiento en el estómago, en el colon, pues tienen que ver con un trastorno del eje cerebro-intestino. Para fines prácticos diríamos que lo que se agoniza mueve y lo que se antagoniza inhibe. No es tan exacto, pero es una manera práctica de establecer cómo funcionan los receptores. Y para nosotros, en el aparato digestivo, la dopamina y la serotonina
son los grandes moduladores de la movilidad, etc. Por eso ven ustedes que casi todos los productos que venden tienen que ver con mecanismos dopaminérgicos, bloqueos de 2 sobre todo, o con mecanismos estimulando 5-HT3 o inhibiendo 5-HT3 o estimulando 5-HT4 si es diarrea o si es estreñimiento. ¿Cómo logro yo que se contraiga el músculo? ¿Cómo muevo al cerebro intestinal? Pues mediante antagonismos de 2, como lo hacía la vieja metoclopramida y los nuevos procinéticos ya sin tanto efecto dopaminérgico central, que era el problema que tenía el síndrome parkinsoniano, antagonizando 5-HT3 o agonizando 5-HT4. Si yo logro todo esto, a final de cuentas, tengo una contracción. Recuerden, los receptores 5-HT3 como antagonismo tienen efecto antiemético y reducen la sensibilidad visceral. Como agonismo, incrementan la depuración esofágica y vacían mejor tanto el estómago como el intestino. El 5-HT3 es una ligandina abridora de canales de iones que incrementa entonces el número de movimientos intestinales, induciendo relajación fúngica. Esos serían los ideales para un paciente con dispepsia fundamentalmente. Por otra parte, también puede incrementar la duración del tránsito colónico, o sea, por aquí mejora, pero por aquí no, incrementando la absorción de agua y de sodio. Tienen efecto antiemético estos en particular. Los 5-HT4 incrementan la depuración esofágica y el vaciamiento gástrico, incrementando el tránsito intestinal y colónico, por eso son los mejores como procinesis. También pueden reducir la hipersensibilidad. Entonces, conociendo este concepto que he dicho ya para ustedes, los trastornos del eje cerebro-intestino representan, pues, un tipo de las enfermedades de la complejidad, en donde el gen, el medio ambiente, la dieta, o sea, todo se involucra. Hay patogénesis muy clara. Ya sabemos que hay factores genéticos y factores ambientales involucrados, sobre todo el estrés agudo, que sabemos que estimula el receptor de CRF1 en el sistema nervioso del intestino. Pero también hay factores psicológicos que conducen a hiperreactividad. Estamos tratando de sumar todo lo que hemos aprendido a través del tiempo y darle una coherencia. Pero lo más importante es que hoy sabemos que hay polimorfismos. Polimorfismos sobre todo en los genes que tienen que ver con la inflamación, o sea, que codifican parasitocinas, sobre todo la interleuquina 10, la proteína GNB3, muy estudiada en muchos procesos de gastroparesia sobre todo, y el transportador de la recaptura de serotonina, que parece ser hoy el gran responsable de todo el síndrome. Entonces, los síntomas en este grupo de pacientes se correlacionan con una combinación de alteraciones fisiológicas. ¿Tenemos una hiperreactividad motora o una disfunción motora? Sí, es cierto. Pero también podemos tener hipersensibilidad visceral, completamente cierto. Hay gente que le arde el estómago sin tener ácido, tiene tirosis. Función inflamatoria e inmune de la mucosa alterada. Esto tiene que ver con infección y es lo que hoy en día se trata de manejar con probióticos, por ejemplo. Y, como consecuencia, una inadecuada regulación del eje. Si ven este cuadro, por ejemplo, de la fisiopatología compleja de la dispepsia y ven todo lo que hay alrededor, trastornos psicológicos, hipersensibilidad, sensibilidad al ácido, gastritis, helicobacter, infección renal, neuropatía vagal, si le sumamos los 4 grandes cofactores que faltan, todos son motores. Vaciamiento gástrico retrasado con hipomotilidad, disritmias gástricas, dismotilidad del delgado o relajación fúngica normal con la ingesta de alimentos. Eso explica la gran mayoría.